Entonces, en todo este proceso, vemos que el proceso comienza con la mujer y termina con la mujer. Esto para aludir al papel muy fundamental que desempeña la mujer en la tradición serer. Es gestora, guardiana del linaje y también la psicóloga de la familia. Tenemos paños para funerales y paños para los eventos felices eh, y cada sexo tiene su color de paño. Los paños que tenéis aquí, azul y estampados, son paños que llevan precisamente las mujeres. En la tradición serere, estos paños los llamamos birubey. Birubey, si lo traducimos en español, es el vientre de la cabra, porque si miramos bien, la forma estampada del paño parece al vientre de la cabra. Por tanto, lo llaman el vientre de la cabra o birubey. Es la mujer, la guardiana del linaje que lo guarda. Entonces, es la única que puede guardar, obtener este paño. Mientras que los otros, estos que tenéis aquí, cualquier persona lo puede guardar en su casa, lo puede comprar, guardarlo en su casa. El paño es algo que acompaña al hombre, al ser, desde el nacimiento hasta la muerte. Ya al nacer, el niño recibe como primer regalo un paño. Los chicos circuncidados llevan el paño. La mujer, cuando se casa, las tías o bien las hermanas de su padre la cubren con el paño para acompañarle el día de su boda. A veces lo comparo con la vela que tienen los europeos cuando se casan, a la única diferencia que no tiene quizá el mismo papel. Hablando de papel, voy a hablar del papel del paño en la tradición serer. El papel del paño es un papel de protección. El paño nos protege. Es un papel de defensa. Nos defiende, nos protege.